Bueno, entramos nosotros aquí al segundo bloque, lo decíamos en la apertura con Coti. Ayer asumió Javier Milei, presidente de la Nación, y bueno, fue el hecho, la asunción de él, el discurso, y hoy lunes todavía tranquilo la cosa porque las medidas... ¿Lo vio todo el mundo? Vos decís el discurso, lo vio poca gente, mucha gente. Yo creo que mucha gente, pero quien nos va a ayudar a entender un poco lo que se anunció, lo que se dijo, es Pedro Sorbera, licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Seguridad. Pedro, bienvenido, otra vez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo. Así es, yo comenzaría diciendo que todo recambio presidencial genera una especie de atención popular, vamos a decirlo, bien variada obviamente, de acuerdo a los intereses de la ciudadanía, pero que venimos acostumbrados en los últimos años en Argentina, que al haber cambios de gestiones y están en el marco de una crisis, la ciudadanía le presta un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque es el momento, esos discursos iniciales, en donde quien ganó las elecciones traza, digamos, a grosso modo, su balance sobre el gobierno que recibe y al mismo tiempo intenta proyectar una serie de expectativas que logren ordenar un poco esa vida en comunidad, a la vez de un país tan importante, al menos en América Latina, como es Argentina, ¿no? ¿Se encontró eso en el discurso inicial? ¿Hubo un recuento de lo que recibe y una mirada al futuro? Sí, se vio en los últimos días de la gestión de Alberto Fernández como un intento de dejar como una mirada desde la gestión saliente, ya corrido Massa del escenario, de cuáles eran los aspectos positivos de su gestión, asumiendo que no había sido una gran gestión. Y ahora Milei tenía la oportunidad de decir su verdad, digamos. De alguna manera los presidentes vienen acostumbrados a poder contar su propia herencia, ¿viste? Llegan y dicen, esta es la herencia que me dejaron. Y en eso me parece que Milei eligió, y no es una opinión mía, sino que desde los periodistas, de los economistas más ortodoxos hasta los más heterodoxos que coinciden en la situación crítica económica argentina, hablaron de una especie de exageración, digamos, de una casi verdad, de algunos, digamos, propuestas o proyecciones hipotéticas, digamos, ¿quién podía prever? Inflación plantada, 15.000%. Se habló de algunas fake news también, que bueno, esto no es algo que venimos, que no vengamos observando, sino que ya venían algunas de la campaña. Pero bueno, pudo proponer, digamos, un balance que además tiene como la particularidad, y creo ahí que hay una discusión que vamos a ver continuamente, de unas proyecciones históricas hacia el pasado, ¿no? 100 años, 50 años, en donde yo veo un ejercicio permanente por simplificar la historia de nuestro país y prácticamente desconocer que han habido procesos políticos muy diversos, en donde hemos tenido democracias, proscripciones, dictaduras, hemos tenido políticas más liberales en lo económico, hemos tenido políticas más intervencionistas por parte del Estado, y creo que esa simplificación no colabora con un buen diagnóstico. Y ahí es un punto importante de una asunción presidencial, porque se brinda ese balance, ese diagnóstico. Muchas veces quienes analizamos política y quienes analizamos políticas públicas en específico, hablamos que los diagnósticos son muy relevantes. Un mal diagnóstico nos puede llevar a malas soluciones y podemos llegar a estar en el marco de una nueva frustración que ya no es una frustración de un partido político nomás, no es una frustración de un actor, sino que se termina convirtiendo en una frustración de la ciudadanía en su conjunto. Y esto lo venimos percibiendo en el ánimo social, ¿no? Pedro, te hago una consulta. Dos cosas para que la leamos como símbolos. Primero, la ceremonia de jura, menos de 10 minutos. No le habló al Congreso, teniendo en cuenta que el paquete de leyes o la ley ómnibus tiene que ir al Congreso, y salió y le habló a la multitud que lo esperaba. De espaldas al Congreso. De espaldas al Congreso. Primero, un dato fuerte, primer presidente que no hace su discurso en la Cámara. Segundo, lo hace al pueblo. Si quiere alguno podrá decir populismo, no sé, me parece que ahí sí eligió el contacto directo, pero con un contenido donde le estaba hablando de situaciones no gratas, no le estaba anunciando buenas cosas, estaba dando malas noticias. ¿Cómo lees eso? Bien. Primero de nada, sabemos que es digamos, un ritual institucional, muy institucional, la asunción presidencial, y que no es caprichoso el ritual de hablarle a la Asamblea Legislativa, sino que tiene mucho sentido porque ahí están los representantes de todas las fuerzas distribuidos como han salido en las elecciones. Entonces, de alguna manera, uno le habla a los gobernadores, le habla a los representantes directos de la ciudadanía, etcétera. Por eso están senadores, diputados, jueces de la Corte Suprema y representantes de los distintos poderes. En ese marco, me parece que su elección, digamos, no hubo como una explicación muy oficial. Están faltando explicaciones oficiales. Ustedes que son trabajadores de la prensa ya vendrán percibiendo que eso se nota y hay como un run run.
que también estuvo presente en la jura de los ministros, que no se sabía hasta el último momento si se transmitía o no se transmitía. Entonces, como algo raro respecto de los actos de gobierno y la publicidad de los actos de gobierno, que no termina de haber una explicación concreta. Ahora bien, esa idea de hablarle directo al pueblo está mezclada un poco con una perspectiva o una imagen que se quiere dar, por ahí muy vinculada a la política estadounidense, ¿no? Que es esa charla en las escalinatas, digamos, de cara a la sociedad. Y me parece que nos podemos detener un poco en ese punto, pero se quiso transmitir un mensaje, o se interpreta que se quiso transmitir un mensaje claro a la sociedad de cuál era el estado de situación. El problema es que, como vos decías, se trazó una realidad muy cruda, pero las expectativas fueron para nada gratas, digamos. Y ahí es un problema con el que comienza Milei, que es un problema hoy, pero puede convertirse en una virtud, creo yo. ¿Por qué? Porque al trazar un panorama tan crudo y trazar unas expectativas tan, vamos a decir, preocupantes para la ciudadanía en lo que viene, una estanflación, caída del salario, pérdidas de empleo, o sea, ninguna noticia que nos vaya a resultar a cualquier vecino ni de Córdoba ni de nuestro país adecuado, de alguna manera se planteó como la única alternativa y la única solución. Con una expectativa que es tan lejana como luz al final del camino, tan abstracta. Y bueno, eso yo creo que si al fin y al cabo lo que termina sucediendo no es tan grave, vamos a tener como, bueno, eso que se planteó claro, no salió tan mal, lo resolvió mucho mejor de lo que se esperaba. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un juego político que no sabemos si es parte de la estrategia o es, bueno, como le salió en su discurso presidencial. ¿Y cómo es la lectura? Digo, los ministerios estuvieron en la última semana formándose, finalmente se marcan los 9 ministerios, se entra el decreto, pero cuando hay un pedido o se espera una definición política, ya, una definición económica sobre todo, ahora en el discurso del día de ayer o en las primeras horas del primer día como presidente y todavía no tenemos una definición económica. ¿Qué lectura hacemos ahí en eso? ¿Está? Bueno, porque viste muchas veces dicen, no está el plan. Más allá de que muchos van a elegir hablar de esta cuestión como una cuestión de improvisación, que podría ser una palabra que caracterice, yo decido detenerme en algo que le ha pasado a Javier Milei y a su fuerza política en este proceso desde la derrota en las generales principalmente, en donde tuvo que salir a ampliar su coalición para poder obtener la victoria en el balotaje, y en donde de alguna manera fue resignando algunas de sus banderas que lo habían llevado justamente a ese triunfo tan impresionante que tuvo en las PASO, en donde rompió las coaliciones que vienen hegemonizando la política argentina. Y me refiero concretamente al plan de dolarización, que es un problema, salieron aquellos actores de su equipo, salieron por fuera del espacio, aquellos que iban a llevar a cabo la dolarización. También hubo una serie de propuestas respecto de la motosierra, 15 puntos del PBI se hablaba. Hoy la verdad que eso no se ve como concretable, porque cuando empezamos a ver quiénes son el PBI, ya no son la casta. O sea, en un primer momento el recorte o la motosierra era para la casta. No estaba claro quién es la casta, ahora ya lo empezamos a tener más en claro, son un sector de la política y nada más, pero otros ya no son parte de la casta. Después era sobre la política, como en términos amplios, que dejen las dádivas, que bajen sus salarios, etc. Y hoy ya es sobre el Estado. Y ahí ya entramos en otra forma de caracterizar, más allá del consenso del ordenamiento de cuentas que hay a nivel generalizado. El Estado nos incluye mucho más de lo que nosotros creemos. El Estado muchas veces son... Pero hayan construido al Estado o al trabajador del Estado como el villano de turno. Sí. ¿No? Y no es novedoso eso, ¿no? Digo, quienes tienen experiencias históricas de larga data saben que durante la dictadura eso también se construyó, digamos, la mirada sobre un Estado ineficiente. A finales de los 80 se sindicó también al Estado como el problema. Y también las ideas del Consenso de Washington vienen planteando, que se aplicaron en los 80, en los 90, en Argentina, en América Latina y en buena parte del mundo, vienen planteando esta mirada del Estado muy crítica y en eso no vemos nada nuevo. Lo que sí sabemos, o la evidencia empírica que tenemos a donde nos podemos ir a mirar, es que siempre que se significó allí el problema, en el Estado había muchas más personas de las que creíamos, sí. Pero no digamos, el empleado ese que todos reniegan, que está sentado en el ingreso de una oficina pública, ¿no? Sino empiezan a ser los salarios de los docentes, empieza a ser los hospitales, empieza a ser la educación en su conjunto.
empieza a ser un universo de servicios que podrán estar mejor prestados o peor prestados, Bien. pero son servicios de la comunidad, ¿no? En el Estado estamos todos. Pedro, muchísimas gracias. Seguro vamos a tener mucho más para hablar. Hay Recién definiciones que recién empiezan, pero nos ayuda un montón a entender este panorama. Les Gracias, agradezco Pedro. mucho.